El día que recibió la noticia de la muerte de su abuela, una mezcla de tristeza y confusión llenó el corazón de la joven. Había pasado gran parte de su infancia en la casa de su abuela, un lugar lleno de recuerdos cálidos y risas. Sin embargo, había algo en esa casa que siempre había mantenido a raya, una sensación de inquietud que nunca pudo comprender del todo. Cuando llegó a la casa familiar para la lectura del testamento, estaba ansiosa por descubrir qué le había dejado su abuela. Durante la ceremonia, un abogado de aspecto severo le entregó una caja de madera desgastada. «Esto es para ti», dijo, sin ofrecer más explicaciones. Al abrir la caja, encontró una muñeca antigua. Su piel de porcelana era pálida, sus ojos de vidrio parecían seguirla con cada movimiento. La muñeca llevaba un vestido de encaje amarillento, lo que le daba un aire nostálgico, pero también inquietante. La joven sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero también una extraña curiosidad. Una vez en casa, la joven colocó la muñeca en su habitación, al lado de su cama. A medida que pasaban los días, comenzó a notar cosas extrañas. La muñeca parecía cambiar de posición, aunque estaba segura de que no la había tocado. Al principio, pensó que era su imaginación. Sin embargo, con el paso del tiempo, lo inexplicable se volvió más evidente. A veces, al regresar de la escuela, encontraba la muñeca sentada en la ventana, mirando hacia la calle. Otras veces, la encontraba de pie, como si alguien la hubiera colocado allí intencionadamente. A pesar de la inquietud que sentía, la joven comenzó a desarrollar una relación peculiar con la muñeca. Cada noche, le contaba sobre su día, le confesaba sus secretos y miedos. Era como si la muñeca fuera su confidente, un objeto que la entendía de una manera que nadie más podría. Sin embargo, a medida que esa conexión crecía, también lo hacían los fenómenos extraños a su alrededor. Una noche, mientras se preparaba para dormir, la joven oyó un susurro. Era un sonido suave, casi como un canto. Se sobresaltó, mirando a su alrededor, pero no había nadie más en la habitación. Sin embargo, cuando miró a la muñeca, vio que sus ojos parecían brillar con una luz extraña. El canto se detuvo, y una sensación de frío recorrió su cuerpo. Se tapó con las sábanas, tratando de convencer a su mente de que todo era producto de su imaginación. A la mañana siguiente, se despertó con un dolor punzante en el brazo. Al mirar, vio marcas rojas en su piel, como si alguien la hubiera arañado. La joven sintió que algo no estaba bien, pero también que había una fuerza que la mantenía unida a la muñeca. A medida que pasaban las semanas, los sucesos extraños se volvieron más frecuentes. Objetos caían inexplicablemente, puertas que se cerraban de golpe y sombras que parecían moverse por el rabillo del ojo. Ya no podía ignorar la sensación de que la muñeca estaba relacionada con todo esto. Fue una tarde, mientras revisaba algunas cosas en el ático, que encontró un viejo diario de su abuela. Al leer las páginas amarillentas, su corazón se hundió. La abuela había escrito sobre la muñeca, revelando que había sido un regalo de su madre, quien había advertido sobre un espíritu maligno que había estado atado a ella. La joven sintió que el aire se volvía pesado. La abuela había tratado de deshacerse de la muñeca, pero siempre había vuelto a su lado. Las advertencias eran claras, el espíritu no se toleraba el rechazo y buscaba venganza. Con cada palabra, la joven sintió que la muñeca cobraba vida a su alrededor. En ese momento, comprendió que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. La muñeca no era solo un objeto, era un vínculo con algo oscuro y maligno que había estado esperando la oportunidad de manifestarse. El sentimiento de terror se apoderó de ella, y decidió que debía enfrentarse a lo que había desatado. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, la joven sintió una presencia en la habitación. La muñeca, que había estado sentada en la silla, la miraba con una intensidad inquietante. Se acercó a ella, sintiendo su corazón latir con fuerza. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz temblando. Para su sorpresa, la muñeca comenzó a moverse. Sus ojos brillaron con un intenso fulgor, y su boca se abrió, emitiendo un sonido gutural. «No te preocupes»,
dijo la voz, que parecía provenir de la muñeca misma. Solo quiero ser libre. La joven sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras la muñeca comenzaba a moverse de una manera antinatural. Te necesito, continuó la voz, juntas podemos lograrlo. Libérame de esta prisión. El terror se apoderó de la joven. La idea de liberar a un espíritu maligno era aterradora, pero también sentía una extraña conexión con la muñeca. Era un tira y afloja entre el miedo y la curiosidad, y no podía evitar sentirse atraída por la promesa de poder que emanaba de su confidente. Decidida a comprender la naturaleza del espíritu, la joven comenzó a investigar. Encontró información sobre rituales de liberación y exorcismo. Comprendió que debía actuar con precaución, liberar al espíritu podría tener consecuencias devastadoras. Sin embargo, la presión de la muñeca, la insistencia de la voz que resonaba en su mente, la empujaba hacia adelante. Una noche, preparó un pequeño altar en su habitación. Encendió velas, colocó sal y recitó las palabras que había encontrado en sus investigaciones. La muñeca estaba sentada en el centro, sus ojos brillaban intensamente, observando cada movimiento. Hazlo bien, susurró la voz. Es tu única oportunidad. A medida que recitaba las palabras, la atmósfera se volvió densa. Las sombras en la habitación parecían cobrar vida, danzando alrededor de ella. La temperatura descendió drásticamente y un viento frío comenzó a soplar. La muñeca comenzó a temblar y la voz se volvió más insistente. Libérame. Libérame ahora. De repente, las velas se apagaron y la habitación quedó sumida en la oscuridad. La voz se transformó en un grito ensordecedor y la muñeca se levantó, fluyendo hacia ella como un remolino de energía oscura. La joven sintió que el control se escapaba de sus manos, como si la muñeca intentara absorber su esencia. No, gritó, luchando por mantener su voluntad. Con un último esfuerzo, recordó las palabras que había aprendido. Vete. No perteneces aquí, exclamó, sintiendo que una luz interna comenzaba a brillar dentro de ella. La muñeca, que antes había parecido tan poderosa, se detuvo. Por un instante, la joven vio el rostro de su abuela reflejado en la muñeca, lleno de tristeza y miedo. No te dejes llevar, susurró la imagen. Tú eres más fuerte. La joven sintió que la luz dentro de ella se intensificaba. No soy tu prisionera, gritó, y con esa declaración, un rayo de luz estalló desde su interior, iluminando la habitación. La muñeca gritó, y en un instante de claridad, la joven comprendió que el espíritu había estado alimentándose de su miedo y vulnerabilidad. Con un último estallido de energía, la joven canalizó su fuerza en un grito de liberación. Vete de aquí y no vuelvas nunca más. La muñeca se retorció en sus manos, y un viento violento la rodeó. La habitación se iluminó con una luz cegadora, y en un instante, la muñeca se desvaneció en una nube de polvo y sombras. La joven cayó de rodillas, exhausta pero aliviada. La atmósfera en la habitación cambió, ya no había opresión, ni sombras que acechaban. Se sintió ligera, como si una carga enorme hubiera sido levantada de sus hombros. La muñeca había desaparecido, llevándose consigo el espíritu maligno que había atormentado su vida. Con el tiempo, la joven comenzó a reconstruir su vida. Aunque la experiencia había sido aterradora, también le había enseñado sobre la fuerza que poseía. Aprendió a enfrentar sus miedos y a no dejar que el pasado la definiera. La muñeca, que había sido un símbolo de su vulnerabilidad, se convirtió en un recordatorio de su valentía. Cada vez que recordaba aquella etapa oscura, sonreía, sabiendo que había confrontado sus demonios y había salido victoriosa. La vida continuó, pero la lección perduró. El poder de uno mismo es más fuerte que cualquier sombra que intente apoderarse de la luz. Años más tarde, la joven se convirtió en una mujer sabia y fuerte. Decidió compartir su historia, ayudando a otros que enfrentaban sus propias luchas. Comenzó a escribir sobre lo que había vivido, creando un blog donde relataba sus experiencias y ofrecía consejos sobre cómo enfrentar el miedo. En cada publicación, recordaba la muñeca y la oscuridad que había enfrentado.
Aunque había sido un objeto aterrador, también había sido el catalizador de su transformación. Con cada palabra escrita, la joven ayudaba a otros a encontrar su voz y a liberarse de las cadenas que los mantenían atrapados. En ese sentido, la muñeca, aunque ya no estaba, continuaba viva en las historias que contaba, un legado de coraje y superación ante la adversidad. Hola, amigos. Si disfrutan de nuestro contenido tanto como nosotros disfrutamos crearlo, no olviden suscribirse a nuestro canal. Dale un like si te ha gustado y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Juntos haremos crecer esta maravillosa comunidad. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Y gracias por ser parte de esta aventura.